¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 5:06 de la tarde de este jueves de junio y estamos en una cuarta emisión de nuestro programa. ¿Se acuerdan que somos una barra que todos los días a las 5 de la tarde tenemos en torno a los logros de la cuarta transformación diferentes emisiones? Y hoy jueves nos toca hablar de las obras del pueblo, un programa en donde estamos trabajando y haciendo énfasis en difundir todas las importantes obras que se han realizado en esta cuarta transformación, y en algunos programas como el de hoy también trabajamos o hacemos el programa en la lógica de contrastar lo que está pasando hoy con lo que anteriormente ocurría, ¿no? Y a pesar, por ejemplo, de que los opositores le ponen mucho énfasis a tratar de impedir o de minimizar que se difundan las grandes obras del pueblo, como hemos hablado aquí de Dos Bocas, hemos hablado del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hemos hablado del Tren Maya, etcétera, ¿no? Pero hay a veces en los medios convencionales como poca difusión al trabajo de la Cuarta Transformación. Y en esta ocasión, de lo que ellos no hablan es de cómo durante los sexenios anteriores del PRIANATO hubo una enorme corrupción en las concesiones, en las obras inacabadas, en el dinero que a pasto se robaron en lugar de hacer las obras que el pueblo estaba necesitando. Y justo el programa del día de hoy, primero voy a presentar a mi querido maestro y compañero Rafael Serrano Partida. Rafa, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes a todos. Ahora tenemos el programa de la corrupción en las concesiones de las obras en los sexenios pasados. Vamos a platicar con el abogado Paulo Díez. Rafa, ¿cómo ves? Estupendo, sobre todo con el abogado que sabemos que desde hace años está descubriéndonos algunas fosas que huelen muy mal, ¿verdad? Justo eso. Abogado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a hacer una breve presentación, justo con lo que ahora comentaba entre Rafa y yo. Vamos a hacer aquí la entrevista con el abogado. Él es un abogado muy conocido, estoy segura que ustedes han oído hablar de él porque ha tenido una presencia muy activa desde hace varios años en los medios de comunicación. Él es abogado egresado de la UNAM, ha trabajado como funcionario en empresas públicas y privadas, estuvo en el Banco Nacional de Comercio Exterior, en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Además, como profesional independiente ha trabajado en el sector financiero y otros lugares, y desde fue asesor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde el 2013 él ha participado en la denuncia de casos graves de corrupción que ha habido aquí en México y en el Estado de México, en la ciudad, en muchos lugares, pero particularmente en lo referido a la empresa que ustedes se acuerdan muy bien de OHL, que hoy se llama Aleática, y que aquí en el Estado de México pues tiene muchos pendientes. Querido abogado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muy honrados de tenerte aquí, mi compañero Rafael Serrano y yo, de tenerte en este programa, abogado. Nada, pues muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y pues sí, me parece que se cortó un poco. Creo que hay algún tema de audio. Ahorita que se arregle, volvemos a... Se cortó tantito, abogado, nos decías. Si nos vuelves a repetir, por favor, abogado. Se está yendo la señal ahí, detecto. Como que se congela, ¿verdad, producción? ¿Algún pequeñito problema de producción tenemos ahí? Porque se mira la señal y como que habla y como que se vuelve a congelar. Por ahí ustedes nos avisan, producción, cuando esté resuelto ese problema. Puede ser un poco de la señal, creo, Rafa, a veces, ¿verdad? Tú desde Oaxaca nos acompañas y no hemos tenido todavía problemas de señal. Tengo muy buena señal de infinito. ¿Cómo se llama? Ya, parece que... Ahí está.
Adelante, abogado. No. Parece que se le fue, me dicen aquí que se le fue el internet, no se mueve. Bueno, si quieres, vamos dando contexto, ¿no, Rafa? Adelante. Sí, pues mira, a mí me parece que es muy importante lo que vamos a oír de parte del abogado Pablo Díaz Gargari. Paulo Díaz. Pablo Díaz. Lo conozco desde ese tiempo y creo que va a ser muy importante, sobre todo por lo que se refiere al mecanismo de cómo se había convertido el gobierno en una cueva de Alibaba. Qué cosa, ¿no? Sobre todo desde hace tiempo, sobre todo los últimos gobiernos en el Estado de México fueron realmente escandalosos. Y creo que vale la pena ver los mecanismos que tenían, que cada vez fueron depurándose más, incluso con grandes estrategias financieras para difuminar, controlar. Pero en esencia, Ángeles, es lo que hablábamos o lo que hemos estado hablando en estos días. Es un modelo de satrapía, si podemos utilizar así, creado en 1942, dicen todos, con el grupo Atlacomulco, pero en realidad viene de lejos. Yo lo ubico cuando gana el grupo sonorense e implanta una manera de hacer política que tiene que ver con eso. Y fíjate, ¿a qué me refiero? En este libro que por ejemplo, ya se le olvidó a Héctor Aguilar Camín, que escribió, que se llama La Frontera Nómada, habla de que cuando el grupo sonorense, que en realidad eran militares de la clase media, agricultores de Sonora, se levantan y triunfan finalmente, lo primero que hace Obregón es construir una carretera que pase cerca de sus fincas. Para el negocio, ¿no? Es una cosa que viene de... creo que ya está aquí el abogado, que ya viene de antaño. Abogado, estamos aquí un poco, Rafa y yo, platicando de cómo la corrupción en ese Estado mexicano de los funcionarios, ¿no? Que corre de larga data. ¿Nos puede un poquito hacer el contexto? Porque el tema del programa, abogado, es... Si bien nosotros hemos estado platicando a lo largo de estas emisiones de los logros de la Cuarta Transformación, algo que nos parece muy importante, sobre todo ahorita en la coyuntura de que la maestra Delfina entrará después de casi 100 años a gobernar un estado que se le ha arrebatado finalmente al corrupto grupo Atlacomulco, pues hacer un programa en donde también demos las señales de alerta de los desafíos que tendrá la maestra, porque va a entrar a terrenos complicados, ¿no, abogado? Cuéntenos un poco. Sí, sin duda, y me parece que esto es de la mayor importancia, es decir, si bien me parece que un gobierno nuevo tiene que mirar hacia adelante y tiene que caminar hacia adelante, me parece que ni los gobiernos ni los ciudadanos debemos perder la memoria de lo que ha ocurrido y qué es lo que nos trajo aquí. En el Estado de México, la corrupción institucionalizada ha sido un lastre enorme, es decir, es algo que nos cuesta a todos los ciudadanos, principalmente a los mexiquenses, mucho dinero, pero no solo eso. Por ahí hace algunos años alguna política española decía con mucha razón que la corrupción mata, y efectivamente ahí tenemos los ejemplos aquí pues del socavón aquel en la autopista México-Cuernavaca, y en efecto me parece que esto es muy importante porque hoy se tiene una enorme oportunidad de empezar a cambiar las cosas de verdad, ¿no? Yo creo que el progreso y el avance pasa sin duda por un tema de una legítima exigencia de justicia que tenemos todos los ciudadanos, de decir que esta corrupción del pasado no se olvide. Pero en el caso de las concesiones, esta corrupción tiene un componente
peculiar que muchas veces la opinión pública o los ciudadanos comunes y corrientes no vinculados al sector, que no conocen el detalle de esto, pierden de vista. La corrupción en estas concesiones de infraestructura pública de largo plazo, porque las concesiones, por lo general, en el Estado de México, las concesiones carreteras se otorgan por un plazo máximo inicial de hasta 30 años y pueden prorrogarse hasta otros 30 años. Es decir, estamos hablando de plazos de 60 años. La corrupción del pasado no se acaba con cambiar las leyes o con cambiar lo que viene hacia adelante. Hay que revisar qué fue lo que ocurrió, porque si no lo hacemos así, esa corrupción del pasado le va a seguir generando a los corruptos cantidades inmensas de dinero que no tienen derecho a recibir, que esto es lo verdaderamente importante. No es que reciban mucho dinero, el problema es que no tienen derecho a recibir ese dinero y lo van a seguir recibiendo durante muchos años, 30 o 60 años más, en perjuicio de todos los mexiquenses. Y aquí me parece que... Además, perdón que lo interrumpa, abogado, pero los gobiernos que vienen seguirán también sistemáticamente enfrentando, ¿no?, que esas concesiones corruptas siguen vigentes con las posibles consecuencias que de ellos se derivarían, ¿no? Por supuesto, pero aquí me parece que lo importante es el nuevo gobierno tiene frente a sí la enorme responsabilidad de romper estas redes de corrupción. La corrupción esta de gran escala, esta corrupción colusoria, público-privada de gran escala, ya no consiste en los sobornos ni en maletines de dinero. No. Aquí hay dinero en serio, pues aquí estamos hablando de miles de millones de pesos que se pueden repartir vía sobornos, pero no en billetes, no en dinero, sino a través de esquemas muy sofisticados de creación de empresas offshore en distintos lugares del mundo, y es muy difícil llegar allá. Por eso es que es muy importante no ver una operación en particular o a un servidor público en particular, sino desarticular esas redes de corrupción que aquí en el Estado de México, en el tema de la infraestructura carretera y principalmente en relación con esta empresa, Aleática, que antes se llamaba OHL y que, pues el hoy presidente de la República ha denunciado públicamente desde antes de que llegara a la presidencia de la República, pues ha hecho un negocio enorme a partir de esa corrupción. Y me gustaría, si me lo permiten, simplemente dar un par de datos numéricos para ubicar al auditorio de la magnitud de lo que estamos hablando aquí y por qué les digo que la corrupción en este tipo de proyectos concesionados es mucho más difícil de percibir, porque se pierde entre el tamaño de los proyectos y en el plazo de los mismos. Es decir, cuando a alguien le suben la cuota en la autopista, pues sí, repela, se enoja, pero no se da cuenta de que, por ejemplo, en el circuito exterior mexiquense, que lo he dicho yo, es el caso de corrupción colusoria público-privada más importante de la historia reciente de este país, más cuantiosa. Estamos hablando del viaducto, de lo que le llamamos aquí viaducto bicentenario. No, si quiere ahorita pasamos a ese. Primero estoy hablando del circuito exterior mexiquense, que fue el primer proyecto carretero que tuvo esta empresa corrupta en nuestro país, que se lo otorgaron allá por el 2003, cuando esta empresa, que era una empresa, no es broma, no es despectivo, es simplemente descriptivo, era una empresa de quinto nivel en España, nadie la conocía. Y llegó de la mano aquí a México, de la mano de José Andrés de Oteiza, aquel priista de viejo cuño que fue secretario de Patrimonio en la época de López Portillo y que fue quien le abrió las puertas de la corrupción a esta empresa en nuestro país, principalmente en el Estado de México. Esta carretera, que es una carretera que originalmente era un proyecto de 155 kilómetros, solo se construyeron 110, es decir, el 70%. El monto total de la inversión prevista para los 155 kilómetros era un poquito menos de 6,000 millones de pesos. Bueno, esta empresa al día de hoy, cada año, y esto es lo que reportan porque no sabemos cuánto es lo que no reportan, cada año en el circuito exterior mexiquense, el año pasado estos señores recibieron ahí 6,431 millones de pesos de cuotas de peaje. Un año. Pero lo que quiero poner aquí en perspectiva es eso. Del año 2005 que empezó a operar al día de hoy, se han cobrado cuotas de peaje en esa autopista y esto está reportado, es decir, son datos duros que están ahí, que los puede verificar cualquier persona. Estos señores han obtenido ingresos
por 46,297 millones de pesos de esa autopista. Y uno dice, y hace un par de años, el gobierno de Alfredo del Mazo y su secretario, en aquel entonces era de Comunicaciones y hoy de Movilidad, que se llama Luis Gilberto Limón, pues le hicieron un regalo que ni siquiera los gobiernos de Montiel, de Peña y de Rubiel Ávila juntos le habían dado a esta empresa, que fue ampliarle todavía 12 años más esa concesión. De modo ¿Hasta cuándo termina? Dijo del 2004 en el 2003 se la otorgaron y originalmente se la habían otorgado a 30 años, o sea, hasta el 2033, y poco a poco se fue ampliando. Y la última modificación, que me parece que fue por ahí del 2020-21, del gobierno de Alfredo del Mazo, le amplía 12 años más para llevarla al máximo, es decir, a 60 años.